Tres. Muy bien, hermanos. Entonces vamos a continuar con el estudio aquí en la parte del apéndice y estamos entonces básicamente hablando acerca del evangelio, ¿verdad? ¿Y qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto tres cosas, ¿no? Hemos visto primero definiendo el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Que es la muerte de Cristo por nuestros pecados, su sepultura y resurrección, conforme a las escrituras. También vimos el evangelio es un mensaje objetivo que tiene que ver con con quién es Cristo y su obra consumada en la cruz, que murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Es una obra que el Mesías hizo por nosotros para salvarnos, ¿verdad? Y también vimos los componentes esenciales del Evangelio de 1 Corintios 15 del 3 al 11, y vimos también acerca de sus testigos, ¿no? Hubieron más de 500 personas a la vez que lo vieron. Y también el apóstol Pablo como un abortivo, se me apareció a mí, dice él, porque no era digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Entonces, hemos visto estos tres puntos, ¿no? Ahora vamos a ver otros tres puntos más conmigo. Vamos a ver el único requisito para la salvación y de fe en Cristo, número uno. Número dos, vamos a ver hechos bíblicos acerca de la fe o creencia en Cristo. Y número tres, vamos a ver por qué es importante presentar un evangelio claro, que es bien indispensable. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a nosotros a entender la importancia del evangelio y cómo podemos apropiarnos de esa salvación de acuerdo a las especificaciones bíblicas, ¿verdad? No conforme a nuestros sentimientos ni a conforme a lo que nosotros pensemos, sino conforme a lo que está escrito. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor. Santifícanos con ella, Señor. Apártanos para tu servicio en este momento, Padre, para que nuestras mentes estén centradas en lo que tú quieres enseñarnos a través de tu palabra. Te pido, Padre, que tú hables a nuestros corazones y podamos entender bien estos puntos importantes acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y por qué es importante predicar un Evangelio claro, Señor. Te pido, Padre, que tú me ayudes por medio de la asistencia de tu Espíritu Santo, por medio del ministerio de la iluminación, para que podamos entender las escrituras, Señor. Te lo pedimos pues en Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos a mirar el primer punto y vamos a hablar de las buenas nuevas, el evangelio y la fe, ¿no? Y esto es bien importante. Vamos a ver el primer punto, el único requisito para la salvación, fe en Cristo. Y vamos a ver entonces cómo nos podemos apropiar de esa salvación que ah, estuvimos estudiando con el pastor Salvador acerca de lo que es el evangelio, ¿verdad? Cómo la muerte, sepultura y resurrección de Cristo por nuestros pecados puede llegar a tener un efecto salvífico en nuestra vida, y es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, poniendo nuestra confianza en quién es Él y su obra consumada en la cruz. Entonces, es significativo que más de 160 versículos en el Nuevo Testamento muestran la fe o creencia en Jesucristo como el único prerequisito para la salvación. Fe está 160 veces en el Nuevo Testamento. Bueno, si usted coge el Nuevo Testamento y coloca en un buscador la palabra fe o creencia, ¿verdad? O confiar en Cristo, y está 160 veces. O sea que es bien claro de que la salvación es por la sola fe, ¿verdad? En el Evangelio de Juan también lo habla una y otra vez. Cree en el Señor Jesucristo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. También nos dice claramente ahí la palabra de Dios, el que cree en mí tiene vida eterna, de Juan 6:47. Y así sucesivamente hay una cantidad de versículos en todo el Nuevo Testamento de que nos hablan de que la fe es la única condición que se requiere para la salvación. Fe en el Señor Jesucristo, que es el objeto de nuestra fe. Hechos 16:30b y 31. Aquí vemos pues cuando el carcelero le dice a Pablo y Silas en Filipos, ¿verdad? Cuando estaban encarcelados y hubo este terremoto y él ya se iba a matar porque pensaba pues de que ya todos los presos se le iban a volar, ¿verdad? Pero ¿qué les dijo Pablo y Silas? No te hagas daño, estamos aquí, ¿verdad? ¿Y cuál fue la pregunta que le hace el carcelero? Les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Una pregunta bien clara, directa.
Ellos le dijeron, Pablo y Silas, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y vemos más tarde que le compartieron la palabra a todos los que estaban también en su casa y todos pusieron su confianza en Cristo, su fe en quién es Cristo y su obra consumada en la cruz. ¿Y qué pasa? Dice la palabra de Dios que entonces él y toda su casa fue salvo, porque todos escucharon el Evangelio y pusieron su fe en el Señor Jesucristo, individualmente, cada uno de ellos, ¿no? Entonces Juan 3:16 también nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ahí vemos el Evangelio. ¿Cómo lo dio? Lo dio en la cruz. Y su obra, que Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. ¿Para qué lo dio a su Hijo? Para que todo aquel que en Él cree, ahí está el objeto de nuestra fe, es Cristo, que cree en Cristo, no se pierda, primera promesa, y segunda, mas tenga vida eterna. Mire que todos estos verbos están en tiempo presente. Dice, para que todo aquel que en él cree, ahí está, en él, el objeto de nuestra fe, es quien es Cristo, él es el Señor, que murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos, es su obra, ¿verdad? Dice, el que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que tiene cada persona cuando cree en Él? Aquí ahora dice que no se pierde, mas tiene vida eterna. Está en tiempo presente, mas tenga vida eterna. O sea que las personas pueden saber antes de morir que tienen vida eterna, ¿verdad? También en primera de Juan 5, 13 nos dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el Hijo de Dios para que sepáis, tiempo presente, que tenéis vida eterna y para que creáis en el unigénito Hijo de Dios. O sea que podemos saber que tenemos vida eterna, sí, si ponemos nuestra fe en quién es Jesucristo y su obra consumada en la cruz, que murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos. En Juan 6:47 Jesús es bien claro, dice, de cierto os digo, o sea que lo está colocando como algo que es prometido de Dios. Dice, el que cree en mí, dice Jesús. Mire que esa palabra en mí habla nuevamente de quién es Él, Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, y su obra consumada en la cruz, su muerte por nuestros pecados y resurrección. El que cree en mí, tiempo presente, tiene vida eterna. Es promesa de Dios. Todo aquel que pone su confianza en la obra de Cristo tiene aquí ahora vida eterna. No dice allí quizás, no dice de pronto, sino que tiene vida eterna. Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, hablando Mesías ahí, en el contexto, en vuestros pecados moriréis. O sea que la única manera de morir y morir sin pecados es por medio de quién? Es por medio de la fe en Jesucristo. Porque en el momento que tú pones tu fe en Jesucristo, entonces tus pecados han sido perdonados por su sangre en la cruz, en su muerte. Y por medio de su resurrección, Él te ha dado nueva vida o vida nueva en Cristo Jesús. Y por lo tanto, entonces no mueres en tus pecados, sino que mueres en Cristo. Hay dos maneras de morir en este mundo. Morir en Cristo son aquellos que pudieron su fe antes de morir físicamente, en que Cristo murió por sus pecados y resucitó entre los muertos, son salvos, murieron en Cristo y van para el cielo, ausente del cuerpo presente con el Señor. O rechazar a Cristo y morir en tus pecados. Quiere decir sin ser reconciliados. Por lo tanto, vas a abrir tus ojos en donde nunca quisiste ir, al infierno, ¿verdad? Juan 11, el 25 al 26. Le digo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, nuevamente el objeto de nuestra fe es Cristo. Aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Hermano, ahí está bien claro el Evangelio. Y Jesús le dice, ¿crees esto? Y obviamente ella le dice, creo que tú eres el Mesías. ¿Cierto? El prometido de Dios, o sea, que creía, era una creyente. Estamos hablando aquí de cuando Lázaro había muerto, ¿verdad? Juan 20, del 30 al 31, nos da el propósito por el cual se escribió
el Evangelio de Juan. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas, las señales que están escritas en el Evangelio de Juan, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Mesías, ahí está, el Hijo de Dios, y para que creyendo o poniendo tu confianza, tengáis vida en su nombre. Todo aquel que pone su confianza en Cristo tiene vida en su nombre, vida espiritual, vida eterna. Ahora, ya hemos visto aquí entonces el único requisito para la salvación, que es la fe en Cristo, la fe en Cristo. Y esto nos lleva a otro punto importante, que es el segundo punto que vamos a estudiar, es los hechos bíblicos acerca de la fe o creencia en Cristo. Hechos bíblicos acerca de la fe o creencia en Cristo. ¿Qué es lo que una persona debe creer exactamente para llegar a ser salvo o salva? Es importante entender que las palabras fe y creer tienen el mismo significado, aunque no es tan obvio en el español. En griego, creer, pisteo, es el verbo, mientras que fe, pistis, es el sustantivo. Ambas palabras, pisteo y pistis, tienen el mismo significado básico: confiar en, depender de, tener fe en o creer. Todas esas palabras son sinónimas para la palabra fe o creer, ¿no? No es el tamaño de la fe de una persona lo que importa. Lo importante es el objeto en el que una persona está confiando. Tu fe es tan buena como su objeto. Les voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Cuando usted va a las zonas del norte de Estados Unidos, a Minnesota, que es conocida, Minnesota es uno de los estados que es conocido por la cantidad de lagos que tienen, ¿verdad? Bueno, cuando está en el invierno, esos lagos se congelan y tienen una capa de hielo así gruesota, tan gruesa, hasta mucho más. También pueden llegar hasta 1 metro, 2 metros de gruesa, una capa de hielo tan gruesa, puede llegar a estar que hasta carros pueden andar por encima, camiones, y no hay ningún problema. ¿Y qué pasa? Hay muchas personas que comienzan a hacer esquí de hielo y comienzan a hacer pescas en el hielo, hacen huequito y meten la carnada y pescan, ¿verdad? Y mucha gente pues les gusta hacer este patinaje. Pero ¿qué pasa cuando a medida de que el tiempo del invierno va pasando y comienza a salir el sol y comienza a calentar un poco más la tierra y todo eso? ¿Qué pasa? Pues la capa de hielo se comienza a disminuir en su grosor. ¿Y qué pasa? Comienza a peligrar el que usted sí se pueda hundir ahí, ¿verdad? O se pueda quebrar el hielo. Entonces, para la ilustración, no es el tamaño de la fe de una persona lo que importa, lo importante es el objeto en el que una persona está confiando. Tu fe es tan buena como su objeto. A ver, me explico con la ilustración. No importa cuánta fe yo tenga en que yo pueda patinar por encima de una capa de hielo, si la capa de hielo es bien qué, es bien, es poco profunda, ¿verdad? ¿Qué va a pasar conmigo si yo con mucha fe me tiro y quiero pasar de un lado al lago, de un lado al otro, patinando en el hielo? ¿Qué va a pasar? Obviamente se va a quebrar. No importa cuánta fe yo tenga, el objeto de mi fe no es relevante. ¿Por qué? Está muy bajita la que, está muy bajito o muy delgadita la capa de hielo y se va a quebrar, ¿verdad? Y me va a hundir. No importa cuánta fe tenga, pero el objeto no es relevante. En cambio, si mi objeto es relevante durante el invierno, ahí tranquilamente yo puedo patinar sin ningún temor ni nada. ¿Por qué? Porque sé que me va a sostener. Lo mismo pasa con la fe en el Señor Jesucristo. Tiene que estar puesta en el objeto correcto. ¿Quién es Él? El Mesías, el enviado de Dios, Dios hecho carne, Manuel Dios con nosotros, y su obra consumada en la cruz, que murió como sustituto por tus pecados conforme a las escrituras, que fue sepultado y que resucitó entre los muertos. Ese es el objeto de tu fe, que te sostiene y te da vida eterna y te salva. No es un Cristo como lo pinta el catolicismo,
que es Cristo más mis buenas obras, Cristo más mis rituales. No, es Cristo únicamente, así como el ladrón en la cruz. Confió en que Cristo le iba a dar un lugar en el reino. Le dijo, Señor o Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él colocó su confianza en que únicamente por medio del sacrificio de Cristo, como Mesías en la cruz, su muerte por sus pecados y resurrección, le iba a dar acceso al reino. Entonces, su fe estaba puesta en el objeto correcto. ¿Quién es Jesús? El Señor y su obra consumada en la cruz. Jeremías 17, 5, 8 nos dice así, y es interesante. Dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuándo viene el bien, sino que morará en las sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón, escucha aquí en el versículo 7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto, ¿no? Jeremías 17, 5 al 8. También nos dice Salmo 44, nos dice, bienaventurado el varón que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira, sino que pone su confianza en Jehová, en este caso en Cristo, en su obra consumada en la cruz para ser salvo, ¿verdad? Mateo 17, 20. Dice, porque de cierto os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Entonces, volviendo a la ilustración del hielo, no importa si una persona jamás haya esquiado en los lagos de Minnesota, ¿verdad? Una persona puede tener mucho temor en esquiar en el lago de Minnesota, aunque usted le muestre tan ancho es el bloque de hielo, ¿verdad? Sobre el cual ella va a estar patinando para que tenga confianza, ¿verdad? No importa qué tan asustada está, pero si ella tiene un poquito de fe, pone un poquito de fe, y aunque esté temblando, pero se tira allí a ¿qué? A patinar, ¿qué va a pasar? No se va a hundir, va a coger confianza porque se da cuenta que sí le sostiene, ¿verdad? No importa si al principio estuvo un poquito asustada, no importa si dudó un poquito al principio, pero lo importante es que tuvo un poquito de fe. Lo mismo el Señor dice aquí, porque de cierto digo que si tuviere fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Y sabe una cosa, um, esto está dentro del contexto, este versículo, de un muchacho que estaba poseído de un demonio y esos demonios básicamente lo ponía a él y lo tiraba al agua o al fuego, lo quería era matar. Y su padre estaba desesperado y no sabía qué hacer con él. Y al punto que los discípulos que el Señor ya le había mandado que echaran fuera demonios en su nombre y todo esto, tampoco habían podido echarle demonios fuera. ¿Y por qué? Porque el Señor les dijo a ellos, en el versículo 20 al principio, les dice, entonces llegándose los discípulos a Jesús, aparte le dijeron, ¿por qué nosotros no le pudimos echar fuera los demonios al muchacho, verdad? Y Jesús les dijo, por vuestra incredulidad. Porque de cierto digo que si tuviere fe como un grano de mostaza, ¿y sabe qué es un grano de mostaza? Era conocido en el mundo antiguo por ser extremadamente pequeño, uno de los más pequeños entre las semillas usadas por los agricultores en Israel. Bien pequeño. El Señor dice, mire, si usted tiene un poquitico, así de pequeñito de fe, es suficiente porque está puesta en el objeto correcto que es Cristo. Es más, cuando el Padre llega, dice, eh, el Señor le dice, para el que cree, todo lo es posible. Y el Señor le trajo a su hijo y dice, sus discípulos no pudieron sacarlo, por favor, ayúdame. Y el Señor le dijo, si crees, todo te será posible. ¿Y sabes cómo le responde el padre de este hijo? Le dice, creo, ayuda a mi incredulidad. O sea que este hombre ejerció un
un poquitico de fe, tuvo fe como un grano de mostaza. Sin embargo, el Señor no le reprochó, pero sí le reprochó a los discípulos. ¿Por qué? Porque era por su incredulidad absoluta que no pudieron sacar los demonios, porque Jesús le ha dado la autoridad para sacar fuera demonios, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos demuestra esto? Que no es el tamaño de tu fe lo que te va a salvar, sino el objeto de tu fe, que es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él dice en su promesa, el que cree en mí tiene vida eterna. Primera de Pedro 1:8 dice, a quien sin haberle visto le amáis y a quien ahora no veis, pero creéis en él. Ahí está. Y está hablando de los creyentes. Cuando escribió la primera de Pedro, ya estamos hablando ya en los años 60, ¿verdad? Después de Cristo, ¿verdad? Um, ya Cristo había muerto ya por 30 años, ya había resucitado y ascendido al cielo, más o menos, alrededor de 30 años. Y le está escribiendo la carta y les dice así, a quien sin haberle visto le amáis. Y a todos nosotros aplica, porque nosotros no hemos visto personalmente al Señor. Sin embargo, dice, a quien sin haberle visto le amáis. Y a quien ahora no veis, pero creéis en él. Porque hemos puesto nuestra confianza en él. Hemos creído en el registro histórico de que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó de los muertos. Dice, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Bien, lleno de gloria. ¿Por qué? Porque hemos recibido la salvación en Cristo Jesús y le amamos porque Él nos amó primero. La fe entonces no es un concepto ilusorio. La fe se basa en el conocimiento que viene de la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios, el evangelio, como dice la palabra de Dios en Romanos 1:16-17, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué? Porque en el evangelio la justicia de Dios es revelada. Y dice, por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe que vivirá. Entonces tenemos que la fe es lo que nos permite a nosotros apropiar esa salvación para que se haga efectiva en nuestras vidas. Y por eso viene por el oír, por la fe. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe no es una obra y por lo tanto no se basa en el mérito propio, dado que la fe no es una obra y la gracia es el favor de Dios aparte de las obras. La fe y la gracia encajan perfectamente como qué, como anillo al dedo, como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque la fe no es una obra porque es depender en la obra de otro. En este caso, depender en la obra suficiente del Mesías en la cruz, que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó el tercer día. Romanos 4:5 nos hace bien claro esta referencia acerca de cómo entonces nuestra fe hace que la justicia de Cristo sea contada a nuestra cuenta. Dice así en Romanos 4:5, hablando de la fe de Abraham, que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dice, mas al que no obra, sino cree en aquel, ahí está nuevamente el objeto de nuestra fe, cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces aquí vemos en lo que llamamos teológicamente el término imputación. ¿Qué es la imputación? Es el término teológico que es el acto mediante el cual Dios atribuye o pone a la cuenta del creyente la justicia o rectitud del Mesías, Jesucristo, ¿verdad? Y no le imputa sus propios pecados. Es un intercambio legal y espiritual al mismo tiempo. Nuestros pecados fueron imputados a Cristo. Él ya murió por ellos, conforme a las Escrituras, y resucitó entre los muertos. Por eso vimos en la sección anterior con el hermano Salvador que el Evangelio son buenas noticias. Por eso les mandó a sus discípulos que fueran a predicar que en su nombre hay perdón de pecados, porque ya se efectuó hace 2000 años. Por eso son buenas noticias el Evangelio de Cristo. Ahora le falta que las personas se apropien de la salvación por medio de la fe.
porque es por medio de la fe que ocurre la imputación. Y es básicamente que Dios atribuye o pone a la cuenta del creyente la justicia o rectitud del Mesías a nuestra cuenta. O sea, no solamente Cristo nos perdona todos nuestros pecados, que es cierto, con su sangre nos lavó y perdonándonos todos los pecados, como dice Colosenses. No solamente que nos deja así neutros, sino que nos da la justicia o la rectitud del Mesías. Dios nos ve ahora con la rectitud de Cristo. Por eso le habla a la iglesia, a los justos, ¿verdad? Los justos son los que tienen la justicia de Cristo. Tenemos una justicia imputada, pero únicamente los que hemos creído en Él. Entonces, Dios nos ve a nosotros con la justicia del Mesías, nada menos y nada más. Y nos ha dado su Espíritu Santo. Por eso habla en las cartas que Pablo a los santos que están en Corintio. Mire que aunque no estaban viviendo una vida de santidad, sin embargo, seguían siendo santos posicionalmente, porque es un nuevo nacimiento espiritual que se efectúa en el momento en que la persona pone su confianza en que Cristo murió por sus pecados y resucitó entre los muertos. Nace de nuevo, Dios pone su Espíritu Santo y hace que usted sea una nueva criatura en Cristo. La palabra de Dios dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces tenemos el Espíritu Santo y por eso la justicia del Mesías, la rectitud del Mesías. Y gloria a Dios, es con esa rectitud que podemos ver a Dios. Es más, Romanos 4:3 dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado o imputado por justicia o rectitud. Segunda de Corintios 5:21 muestra muy claramente la imputación, esta transacción que se lleva a cabo cuando una persona pone su confianza en Cristo únicamente. Y dice así, en segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, hablando del Mesías, porque era impecable, sin pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? Dios el Padre, cargó en él el pecado de todos nosotros, como dice Isaías 53, para que nosotros fuésemos hechos justicia o rectitud de Dios en él. Nuevamente, él es el que nos hace rectos, que nos declara judicialmente rectos delante del Padre, debido al sacrificio de Cristo. Cristo ya pagó todo el precio de nuestra condenación. Por eso la palabra de Dios dice bien claramente que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. En Romanos capítulo 8, ¿verdad? Romanos 4:16, dice, por tanto es por fe para que sea por gracia. Así es, la fe y la gracia van de la mano, porque ambas, tanto la gracia es que es un regalo inmerecido, que Cristo haya muerto por nuestros pecados, es un regalo de gracia, es algo que nosotros no merecíamos, lo que merecíamos era el infierno, en el infierno Dios manifiesta justicia y juicio, pero en la cruz Él manifiesta su gracia. Y por eso de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia cuando ponemos nuestra confianza en Cristo como nuestro Salvador. Pasamos de muerte a vida espiritual. Nuevamente, también podemos ver en Romanos 11:6, nos dice lo que dice la palabra de Dios, como la gracia es lo opuesto a las obras, ¿verdad? O a la obra. Y dice así en Romanos 11:6. Y nos dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Ya dejaría de ser un regalo inmerecido, ¿verdad? Porque la gracia es un regalo inmerecido. Dice, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. O sea que son mutuamente excluyentes. La salvación no puede ser Cristo más mis obras. Tiene que ser la obra de Cristo únicamente. Es la única obra que puede salvar. Y por eso la salvación es por fe y es por gracia y no por obras, para que ninguno de nosotros se gloríe. Efesios 2 del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos, tiempo presente, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues un don de Dios. Quiere decir la salvación por gracia, es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Al fin y al cabo, no hay buena obra que tú y yo podamos hacer que pueda remediar el problema del pecado que ya hemos cometido.
¿Por qué? Porque el problema del pecado que hemos cometido, el pecado que hemos cometido demanda juicio y justicia. Y no hay ninguna buena obra que pueda remediar ese problema, ninguna obra humana. La única obra que puede remediar el problema del pecado del hombre es la obra perfecta, santa y justa de Cristo en la cruz. Por eso Él fue el único que reunió las calificaciones para ser nuestro redentor. Impecable, milagroso, porque hizo milagros, y vino a cumplir lo que se había escrito de Él, el Mesías, Jesucristo. Dios mismo murió en la persona de Cristo por nuestros pecados, sustituyó por nosotros. Y como era eterno y tenía un espíritu vivificante, se levantó entre los muertos y puede trasladar a las personas de muerte a vida espiritual por la sola fe en Él únicamente, ¿no? Entonces vemos claramente que el único lugar en donde se resuelve el problema del pecado es en la cruz, porque allí nuestros pecados recibieron su justa retribución. La paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces es importante saber que la Biblia no hace una distinción entre la fe de mente y la fe del corazón, porque mucha gente habla de clases de fe. En la Biblia, cuando la Biblia dice que creyó, es porque creyó. No hay tal fe de mente o fe temporal o fe intelectual únicamente y no de corazón. No, vamos a ver por qué. Porque cuando la palabra de Dios habla de la fe que se cree con el corazón o con la mente, está hablando de una manera intercalada, está refiriéndose a lo mismo. En los tiempos del Nuevo Testamento, la mente de una persona era considerada ser una parte del corazón y el corazón era el lugar en el cual la fe ocurría. Por eso dice Romanos 10:10a, porque con el corazón se cree para justicia. Es por medio de la fe que adquirimos la justicia de Cristo. Creemos para justicia. O sea, que lo que Cristo hizo fue suficiente para nosotros poder ser declarados justos o rectos delante de Dios. Obviamente, alguien puede conocer intelectualmente los hechos del Evangelio sin confiar personalmente en la obra terminada de Cristo para salvación. En este caso, tal persona no es salva. ¿Por qué? No importa qué tanto se memorice la palabra de Dios. No importa si haya ido a seminario, no importa si es pastor hoy, pero si nunca ha puesto su confianza únicamente en la obra consumada de Cristo, de que Jesús es el Mesías, Dios hecho hombre, y que murió por sus pecados y resucitó entre los muertos, esa persona todavía no es salva. Así se haya memorizado versículos bíblicos, así haya hecho toda clase de rituales, así se haya bautizado en agua, así haya hecho lo que usted piense o quiera, así haya echado demonios en el nombre de Cristo, así haya hecho obras en su nombre, como dice Mateo capítulo 7, dice, apartado de mí, nunca os conocí. Dios solamente conoce a aquellos quienes han conocido a su Hijo personalmente por la fe. Acuérdense que la fe es la manera como nos apropiamos de la salvación. Sin la fe no hay imputación de la justicia de Cristo a nuestra cuenta. Y no hay salvación, no hay regeneración espiritual, no hay nuevo nacimiento espiritual. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, un hombre que era maestro en esa época, sabía el Antiguo Testamento, sin embargo, lo tenía todo confundido con rituales y con buenas obras. Y Jesús le dice, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y él necesitaba creer quién era Jesús, que Jesús era el Mesías, no era solamente un maestro, sino que era el Mesías, el que había descendido del cielo y que ahora está en el cielo cuando le habló a él, ¿verdad? Tenía que creer, y en su obra, que sería levantado como Moisés levantó el asta, ¿verdad? Ahí sería levantado él en la tierra. Y él entendía muy bien que ser levantado en la tierra significa la crucifixión, la manera como el Mesías iba a redimir a las personas que creyeren en él. Y ahí es cuando le dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí dice, eh, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Nicodemo tenía que poner su confianza en Cristo. No importa cuántas cosas haya hecho en su vida, el perdón de pecados únicamente se encuentra en el sacrificio de Cristo. No hay
salvación por fuera de la sangre de Cristo. La palabra de Dios dice que sin derramamiento de sangre, se decía en el Antiguo Testamento, no hay remisión de pecado, ¿verdad? No había buena obra que el hombre podía hacer para resolver el problema del pecado que ha cometido. Únicamente la obra de Cristo resuelve el problema. Amén. Sin embargo, debemos ser cuidadosos de no medir la sinceridad de una persona utilizando términos como fe de mente, fe de corazón, fe verdadera o fe salvadora. Toda persona que pone su confianza en el Mesías, en quién es Él y su obra consumada en la cruz, es salvo, es salvo. No hay tal fe temporal, fe verdadera, fe esporádica. No, la Biblia siempre nos habla, o creyó o no creyó. ¿Sí? Dice, el que cree en el Hijo, Juan 3:36, tiene vida eterna aquí ahora. Pero el que rehúsa creer no era la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, no hay término medio, o cree o no cree, ¿verdad? Algunos de estos términos han sido agregados a traducciones recientes de la Biblia, pero estos calificativos no se encuentran en los manuscritos originales de la escritura y pueden producir confusión e incluso duda paralizadora, ¿verdad? Comienzan a, traductores de la Biblia comienzan a traducir conforme a lo que ellos piensan que debería decir el texto, en lugar de traducir literalmente lo que dice el hebreo en el Antiguo Testamento y el griego en el Nuevo Testamento. Y hay que tener cuidado con esas traducciones, ¿verdad? Sobre todo como la del Dios viviente o la Biblia para todos. Son traducciones que hay que tener cuidado al leerlas, ¿verdad? Por eso me gusta mucho leer las traducciones literales como la Reina Valera de 1960, la de 1909, muy buena, y también la Biblia de las Américas, ¿no? Traducciones literales que son buenas y hay otras también, ¿no? Bíblicamente, una persona cree o no cree. Creencia en el Evangelio es confianza personal en Jesucristo, en quién es Él y en lo que Él hizo para salvarte. Si has creído en el Señor Jesucristo, eres salvo. Y si no, todavía estás muerto en tus pecados. ¿Cómo sé yo que estoy salvo? Si yo he puesto mi confianza únicamente, escúcheme bien, en lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Que Él es el Mesías, Dios hecho hombre, que murió por mis pecados, fue sepultado y resucitó entre los muertos. Ahí, entonces, mi confianza está en que lo que Él hizo fue suficiente para que yo sea salvo. Entonces, yo descanso mi fe en lo que Él hizo. Estoy dependiendo de que Él es el que me salva. Yo no me puedo salvar a mí mismo. Y esa es la fe que habla la Biblia, que nos salva. Es la fe puesta en Cristo Jesús. Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ya hemos visto ese versículo antes, ¿verdad? Entonces, hay dos maneras de morir. O mueres en Cristo habiendo colocado tu fe antes de morir en Él para ser salvo. Si no, ya no hay salvación, ¿verdad? Um, pero si no creíste en Él, entonces vas a morir en tus pecados y vas a dar cuenta por ellos en el juicio del gran trono blanco, ¿verdad? Vas a morir, vas al infierno primero y luego vas al lago de fuego después del gran juicio del trono blanco, ¿verdad? Entonces, no hay salvación aparte de Cristo, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo por el cual podamos ser salvos, únicamente por el nombre de Cristo. No es la Virgen, no es Cristo más la Virgen, no es Cristo más los santos, no es Cristo más mis obras, no es Cristo más mi devoción, es la obra de Cristo únicamente. Primera de Juan 5:13, como les había dicho, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, ahí está, tiempo presente, que tenéis tiempo presente vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea que tú puedes saber y tener vida eterna si crees en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo sé yo si tengo vida eterna? Porque si he confiado y he puesto mi confianza en Cristo, que murió por mis pecados y de los muertos. Y número dos, porque he creído en la promesa que Él dice, que el que cree en mí tiene tiempo presente vida eterna. Y eso lo dice Juan 6:47. Entonces, la promesa de Dios lo dice, Dios no puede mentir. Entonces, por eso estoy seguro en Cristo, porque lo que Él hizo es suficiente para darme la vida eterna.
Entonces ya hemos visto el único requisito para la salvación, que es la fe en Cristo únicamente. Luego vimos los hechos bíblicos acerca de la fe o creencia en Cristo. Ahora vamos a ver por qué es importante presentar un evangelio claro. Este es el último punto. La mayoría de los creyentes asienten con la cabeza cuando escuchan el evangelio verdadero, pero cuando señalas presentaciones del evangelio poco claras, puedes obtener muchas respuestas diferentes, incluyendo conmoción, tristeza, culpa o incluso la negación de la verdad del evangelio. Que hay muchas personas que no están predicando el evangelio como debe de ser. Una cosa es que una persona rechace un evangelio claro y se lo has presentado claro. Quién es Jesucristo y su obra consumada en la cruz, su muerte por sus pecados, sepultura y resurrección. Y rechaza a Cristo. Bueno, la culpa está en la persona. Pero otra cosa es que tú y yo demos un evangelio equivocado. ¿Qué va a pasar? La persona no va a venir a conocer a Cristo como Salvador porque nosotros le estamos colocando un impedimento y muchas veces no tenemos presentaciones claras acerca del Evangelio. Y eso es lo que vamos a ver de ahora en adelante durante el estudio, ¿verdad? Y eso es bien importante. En las secciones siguientes vamos a ver eso, ¿verdad? Entonces, la intención de esta sección no es criticar, sino más bien desafiar nuestro pensamiento. Esta sección se presenta con la confianza de que, como cristianos, todos queremos ser claros y fieles con el mensaje más importante sobre la tierra. ¿No es así? Imagínese, usted no se colocaría en el quirófano para que alguien, un doctor que sea neurólogo, ¿verdad? Y que sea un novato, que nunca ha hecho una cirugía, él va a hacer la primera cirugía y que ese sea usted como paciente. Usted no lo colocaría a la cabeza a una persona que todavía no sabe cómo hacerlo, ¿verdad? ¿Cuánto más este, con el Evangelio de Cristo, que es el destino de las personas por toda una eternidad? Tenemos que ser precisos en cómo comunicar el Evangelio. Pablo dijo, ay de mí si no predico el Evangelio. Y está hablando de un Evangelio claro, ¿no? Y lo dice en Gálatas capítulo 1, del 6 al 10, ¿no? Dice, canatema si no predicaba un Evangelio claro. Dado que muchos de nosotros fuimos salvos a pesar de presentaciones poco claras del Evangelio, podríamos sentirnos tentados a pensar que la precisión no es tan importante y que las presentaciones poco claras con las que crecimos son aceptables, a pesar de que no sean completamente precisas. Y hay que tener mucho cuidado con eso, hermano, porque estamos hablando de las almas de las personas. Y de nuevo, el ejemplo del cirujano, un cirujano que casi no tiene experiencia y no sabe cómo hacer operaciones, usted no se le va a colocar a él, ¿verdad? Porque es más, el cirujano le puede hacer un daño a la persona porque no tiene experiencia. Lo mismo pasa si no hacemos una presentación clara del Evangelio. ¿Qué va a pasar con las almas de las personas? ¿En quién van a estar confiando? ¿Van a confiar en sus oraciones? ¿Van a estar confiando en sus rituales, en sus bautismos de agua? En, ¿Van a estar confiando en su propia confianza? Porque hay gente que tiene fe en su propia fe, en lugar de tener su fe en Cristo. Y por eso tenemos tantas personas que dudan. Y muchos de ellos, la gran mayoría, déjeme decirle, es porque nunca han podido entender un evangelio claro. Y no por culpa de ellos, sino por culpa del mensajero que le trajo el evangelio, un evangelio no claro. Y es triste eso, ¿no? Sin embargo, deberíamos procurar presentar el mensaje del evangelio tan claramente como sea posible. Así lo decía Pablo. Refiriéndose a la claridad en 1 Corintios 14, 7, 8, Pablo dijo, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta y la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente si dan sonido incierto, no se va a saber de qué tipo de instrumento se está viniendo, ¿verdad? Dice, ¿cómo se sabrá que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? O sea que durante los tiempos antiguos, cuando había una batalla, se hacía con unos ciertos toques de trompeta, pero si los toques de trompeta no se tocaban como se había dicho que se debieran de tocar para prepararse para la batalla, ¿quién se va a preparar para la batalla? Ninguno. ¿Y qué pasa? Podría llegar el enemigo y matar a todos por culpa de que
el que dio un sonido incierto. ¿Cuánto más con el Evangelio, hermanos? De manera similar en Efesios 6, del 19 al 20, Pablo dijo, y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Mire que Pablo siempre pedía oración para que Dios le diera a él la capacidad de hablar el evangelio de una manera clara y lo hará con denuedo o valentía, ¿verdad? Y siempre le pedía al Señor que le ayudara a cómo debía de hablar, tener cuidado, ¿verdad? No agregarle al evangelio cosas que no son el evangelio, condiciones que no son del evangelio para llegar a ser salvos, tampoco debemos de agregar eso. Y eso lo vamos a ver más adelante. En Hechos 18, del 25 al 26, Priscila y Aquila ayudaron a Apolos a ser más preciso. Este había sido instruido en el camino del Señor. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. ¿Hablando de quién? De Apolos. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Qué había pasado con Apolos? Apolos era un hombre que era creyente del Antiguo Testamento. Sin embargo, todavía no había escuchado de que el Mesías ya había venido y había ya muerto en la cruz, había sido sepultado y resucitado entre los muertos y ascendido al cielo. Entonces, ¿qué pasa? Él estaba predicando como el Mesías que habría de venir, pero no el que ya vino, ¿verdad? Aunque era salvo. ¿Y qué hicieron ellos? Lo sacaron aparte y le explicaron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Le dieron claridad. Y estamos hablando de un hombre que era creyente, pero necesitaba ser aclarado. ¿Cuánto más nosotros, hermano? Todos nosotros, no importa cuántos años usted lleve como pastor, si me está escuchando aquí, si no tiene un evangelio claro, es importante que veamos qué es lo que dicen las escrituras y hacerlo conforme a las escrituras. No conforme a como la denominación lo hace, no conforme a como las costumbres lo dicen, no conforme a cuánta gente vemos que están pasando adelante, y vamos a ver eso, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Y llamadas al altar y todo esto, hermano, oraciones del pecador y cosas que no están en la Biblia, vamos a ver que no están en la Biblia, ¿verdad? Y que lo que hacen es confundir más que llevar a la gente a Cristo, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado. Las escrituras son firmes al aclarar lo que el evangelio es y no es. Aquí hay algunos ejemplos de este hecho. Y terminamos con esto. Mire, Efesios 2 del 8 al 9. Tenemos una columna que somos salvos por y en la otra columna no salvos por. Y Efesios 2 8 al 9 lo dice bien claramente. Somos salvos ¿por qué? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es por gracia, lo estudiamos, y es solo por la fe que nos apropiamos de esa salvación. Es solamente por la fe que se nos puede acreditar a nuestra cuenta la justicia del Mesías para llegar a ser salvos. Y dice que no somos salvos, dice, y esto no de vosotros, o sea que no depende de nosotros, dependió fue de la obra del Mesías en la cruz. Entonces no somos salvos por algo de nosotros, por eso dice allí, y esto no de vosotros. La obra de gracia que nos salvó fue la obra de Cristo, la que nos salva es la obra de Cristo. Ahora miren lo que dice aquí, pues es un don de Dios. La salvación por gracia, por medio de la fe, que es la manera como nos apropiamos de la salvación, fue dada como un don de Dios. La salvación por gracia es un don de Dios. Fue Dios quien dio a su Hijo gratuitamente por su gracia. Es que somos salvos. Y obviamente no por obras para que nadie se gloríe. Entonces no somos salvos por obras, sino por gracia, para que nadie se gloríe. Aquí la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. La alabanza es para Cristo. La gloria es para Cristo. Lo que era imposible para el hombre salvarse por sus propias obras, vino a ser posible para el Señor Jesucristo. Él sí calificaba para salvarnos por su obra, no por la mía, sino por la de Él, ¿cierto? El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Es por la sola fe en Cristo únicamente.
Hechos 13:39 también nos dice, en él es justificado todo aquel que cree, es declarado justo, ¿sí ve? Y dice, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, porque la salvación no es por obra, ¿verdad? Vinimos a ser justificados por qué? Por él, por medio de la fe. Dice, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado porque no hay quien pueda cumplir la ley mosaica, en él, ahí está el objeto de nuestra fe, en él es justificado todo aquel que cree. Entonces vemos claramente que la salvación es por la fe únicamente. Tito 3:5 nos dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, no salvó por obras que nosotros hagamos. Nos salvó es porque por su misericordia, dice, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el Señor cuando una persona pone su confianza en Cristo? El Señor le da una regeneración espiritual por el lavamiento de la regeneración. Pone su Espíritu Santo en nosotros. Y dice, y por la renovación en el Espíritu Santo. Es por un nuevo nacimiento espiritual, por su misericordia, por medio de la fe que nos salvó a nosotros. Y esto no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Entonces es bien claro, ¿no? Sino por su misericordia. Segunda Timoteo 1:9 también nos dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. O sea, que no somos salvos por obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios tenía preparada esta salvación desde antes de la fundación del mundo, de entregar a su Hijo Jesucristo en la cruz. Era un plan que tenía Dios desde antemano, pero que vino a ser manifestado en el cumplimiento de los tiempos. Cuando dice la palabra de Dios allí en Gálatas, y para terminar en Gálatas capítulo 4, mire, si vamos en Gálatas capítulo 4, nos dice lo siguiente, Gálatas 4, versículo 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, mire que lo envió como divino desde el cielo, como su Hijo, con H mayúscula, como Hijo de Dios, como Dios mismo, Emanuel, Dios hecho carne. Nacido de mujer, ahí empezó su humanidad. Y nacido bajo la ley mosaica, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Quiénes estamos bajo la ley, bajo condenación? Porque no hay quien de nosotros pueda cumplir la ley mosaica. Nosotros. Dice, para redimirnos a los que estábamos, a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de qué? De hijos. Llegamos a ser hijos de Dios cuando creemos en Cristo por la sola fe y en su obra consumada en la cruz. Y para terminar, Juan 1, versículo 10 nos dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Mire que el mundo necesita conocer a Cristo, porque esta es la vida eterna, que conozcáis a que el Padre ha enviado a Jesucristo el Señor, como dice también Juan capítulo 17. Y dice, allí bien claramente, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, él es el creador, y el mundo no le conoció. Y luego dice, a lo suyo vino a morir por ti y por mí en esa cruz. Y los suyos no le recibieron, le rechazaron, muchos le rechazaron, dice. Mas a todos los que le recibieron, ¿y cómo se recibe a Cristo como Salvador? Dice, a los que creen en qué? En su nombre. O sea, que su nombre hay perdón de pecados, que Él es el Salvador y el que hay vida eterna, dice. Les dio potestad o derecho de ser hechos hijos de Dios. O sea que si tú no has creído por la sola fe en que Cristo es el Señor y que murió por tus pecados conforme a la Escritura, que fue sepultado y resucitó de los muertos, todavía no eres un hijo de Dios. Necesitas ser hecho un hijo de Dios. ¿Y cómo? Recibiendo por la fe a Jesucristo como Salvador. ¿Crees tú que lo que Él hizo fue suficiente para salvarte? Porque Él dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6:47. De otra manera,
no verás la vida, sino que la ira de Dios está sobre ti y vas a ir al infierno si no crees en el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Gracias por enseñarnos a través de esta sección la importancia de tener un evangelio claro, la importancia de nosotros poder transmitir quién es Jesucristo y su obra consumada en la cruz, para que las personas pongan su confianza en el objeto correcto de nuestra fe y de nuestra salvación, que es la persona y obra de Cristo en la cruz, que murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Y yo te pido, Padre, si hay una persona que todavía no ha puesto su confianza en Cristo, que hoy mismo la ponga en Él, porque tu palabra dice claramente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Gracias, Padre, por esta sección y ayúdanos a entender mejor de cómo llegar a predicar un evangelio claro en Cristo Jesús. Amén.